Leemos primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, donde nos habla de los requisitos para los oficiales de la iglesia, comenzando con los obispos, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Padre, lámpara es a tus pies, a nuestros pies tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. Y nosotros, Señor, te damos gracias porque tú la has dejado para nosotros, para que ella sea la guía, para que ella sea el canon, la regla, la norma por la cual nosotros rigamos nuestra vida, pero también tu iglesia, tu casa. Gracias, Señor, por estas direcciones. Danos sabiduría para nosotros aplicarla a nuestras vidas y a nuestra congregación. Limpia nuestros corazones, Señor, de todo lo que impida que podamos ser bendecidos como tú quieres bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos entre cientos de iglesias, tratando de buscar qué entendía la gente que era el pastor ideal. Y los resultados de esa encuesta fueron los siguientes. El pastor ideal predica exactamente 20 minutos y al terminar ha expuesto completamente todo el consejo de la palabra de Dios. Condena fuertemente el pecado, pero nunca hiere la susceptibilidad de sus oyentes. Trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche en todo tipo de labor, desde predicar hasta podar el jardín y limpiar el templo. Tiene un salario de $60 a la semana, de los cuales da 30 para el sostenimiento de la iglesia, 20 para los pobres, y con los restantes se compra buena ropa, buenos libros y sostiene adecuadamente su numerosa familia. El pastor ideal tiene 40 años de edad y 50 años de experiencia ministerial. Es alto y bajo de estatura, delgado y muy fuerte, y por supuesto es bien parecido. Tiene un ojo castaño y otro ojo azul. Usa el pelo partido a la mitad. El lado izquierdo es lacio y castaño, el lado derecho es crespo y rubio. Le encanta trabajar con los jóvenes y pasar mucho tiempo con los ancianos. Nunca falta a un culto de su iglesia. Sin embargo, es conocido mundialmente por sus muchas conferencias internacionales. Sonríe todo el tiempo, pero siempre con un rostro muy serio. Hace una llamada telefónica diariamente a cada uno de los miembros de su iglesia y pasa todo el día de rodillas orando por ellos. Está siempre disponible en su despacho si algún miembro de la iglesia lo necesita, aunque pasa gran parte de su tiempo en la visitación y la evangelización por las casas. El pastor ideal tiene la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, el encanto y el valor de David, la paciencia de Job, la perseverancia de Moisés, la sensibilidad de Jeremías, la inteligencia y el conocimiento de Pablo, la habilidad de Lucas y la agilidad de Zaqueo. Termina la cita. Al leer esto, hermanos, uno no puede más que dar gracias a Dios, que es Dios que pone los requisitos para el ministerio y no los hombres. Porque si ese fuera el caso, no hubieran pastores. Y precisamente de eso es que nos está hablando el texto que nosotros hemos leído y que vamos a estudiar hoy. Como hemos visto a través de todo el estudio de esta carta, lo que Pablo está tratando de decirnos es cómo manejar la iglesia, y específicamente a partir del capítulo 3 nos habla de los oficiales de la iglesia, que son solo dos.
los obispos y los diáconos. Y en el capítulo número 3, versículo 1 al 7, nos presenta los requisitos que la iglesia debe buscar en un individuo que expresa su anhelo por el ministerio, y estos requisitos son los que sirven de confirmación a la iglesia de que este hombre es verdaderamente llamado. Si usted mira el texto cómo comienza, el llamado comienza con el individuo. Si alguno anhela obispado, la persona debe expresar su anhelo, su deseo por el ministerio, pero sigue diciendo Pablo, versículo 2, buena obra desea, pero porque lo desee no debe ponerse en el ministerio. Es necesario que el obispo sea, y nos da una serie de 16 cualidades que la iglesia debe revisar y que, como dije, son la confirmación. ¿Cómo la iglesia sabe que alguien es llamado? Simple y sencillamente porque cumple con estos requisitos. Si cumple con estos requisitos y ha expresado y presenta un anhelo vehemente por el ministerio, entonces es confirmado que el hombre es llamado. Ahora, antes de entrar a considerar cada una de estas cualidades, yo debo recordarle, hermanos, que con la excepción tal vez del requisito de ser apto para enseñar, que presenta el pasaje, y eso con un asterisco allí, porque todo cristiano debe ser apto para presentar el evangelio, y todo cristiano debe ser apto para defender su fe, dice la Biblia, pero con la salvedad de ese requisito, ninguna de las cosas que aquí se presentan son exclusivas del pastor, ¿ok? Así que no crea que aquí vamos a hablar solo de lo que deben ser los pastores. Esto está hablando de lo que deben ser todos los cristianos. Lo que nos está presentando este pasaje son las cualidades que deben caracterizar a todo verdadero creyente. Ahora, ¿por qué se exigen? ¿Por qué la iglesia debe asegurarse que el que va a estar en el ministerio lo tenga? Precisamente porque, como nosotros vimos hace un par de semanas, y de hecho vamos a ver otra vez en el capítulo 4 en esta carta, el pastor está llamado a ser ejemplo de los creyentes. Y eso significa, como vamos a ver cuando estudiemos ese pasaje, que él debe ser un modelo fiel de lo que debe ser un cristiano en todas las áreas de su vida. Y es por eso que le decía que estas cualidades no son exclusivas de los pastores. La Biblia, Dios no tiene dos estándares, uno para los pastores y otro para las ovejas. No, hay un estándar de moralidad cristiano que es para todo el mundo. Simplemente la iglesia debe asegurarse que el hombre que va a estar en el ministerio lo cumple. Así que sin más preámbulo, vamos a ver 16 cualidades, por eso le dije que espero que usted haya venido preparado, 16 cualidades que este pasaje nos presenta en 5 áreas de la vida del hombre que anhela el ministerio y que, como dije, sirven para confirmar que verdaderamente es llamado. Y la primera de esas cualidades es más bien un resumen general de todo. Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esto es un resumen de lo que es el carácter moral de este hombre. En sentido general, es un hombre irreprensible. Literalmente, la palabra denota a alguien a quien no se le puede echar mano para agarrarlo. Eso es lo que dice en el original. Alguien a quien tú no le puedes echar mano. Es una expresión similar a la que nosotros tenemos en español, que es que no tenga una cola que le pise. Usted conoce esa expresión, no tenga una cola que le pise. Es la misma expresión, lo único que ellos la usaban así, por supuesto. Esto no está hablando en la práctica de un hombre que no tenga ya un testimonio dañado, esa es la idea. Alguien que diga, fulano, a fulano, ¿cómo va a ser? Pero tú no sabes que fulano, que la gente no pueda decir eso de esa persona, de algo en su pasado que ya haya dañado su testimonio, o que en el presente no pueda ser acusado justamente de vivir no según el estándar bíblico en cualquier área. En otras palabras, como le dije, el pastor está llamado a modelar la vida cristiana en todas las áreas de la vida. Y cuando Pablo dice que debe ser irreprensible, lo que quiere decir es precisamente que muestra una conducta cristiana en todas las áreas de su vida. Él puede ser un modelo a los creyentes de lo que es el cristianismo. Pablo entonces pasa a lo específico, porque obviamente es irreprensible, tiene que ver con todo lo demás que él sigue diciendo, que son las áreas específicas. Y lo segundo que nos dice es que el que aspira al ministerio debe ser marido de una sola mujer. Y este es uno de los pocos requisitos que tenemos que extendernos en él, porque hay muchas interpretaciones que se ha dado de lo que Pablo quiso decir con marido de una mujer. Literalmente en el original es hombre de una mujer, eso es lo que dice. Hombre
de una mujer. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Bueno, hay quienes han dicho que eso lo que simplemente quiere decir es que no debe ser polígamo, que no tenga más de una mujer, más de una esposa. Y obviamente un hombre que practica la poligamia no puede ser pastor, lo que debe estar en nuestro contexto es preso, ¿verdad? Porque eso es contra la ley, la poligamia. Pero difícilmente Pablo se está refiriendo a la poligamia porque no creo, o sea, es impensable que la iglesia del primer siglo tolerara la poligamia, ¿ok? Es verdad, dicen, no, pero que había gente que se convertía polígamos, sí, igual que se convertían homosexuales, ¿y qué le decía? Tiene que abandonar el pecado, lo mismo. Eso es lo que la iglesia siempre demandó, hay que ajustarnos al estándar bíblico. Entonces, difícilmente un polígamo hubiera sido considerado cristiano, por lo tanto, no hubiera sido un candidato para el ministerio pastoral. Otra perspectiva, otra interpretación que se ha dado a hombre de una mujer, es que eso quiere decir que obligatoriamente tiene que estar casado. Usted no ve, es hombre de una mujer, le pertenece a una mujer, tiene que estar casado. Sin embargo, nosotros sabemos que aún el mismo apóstol Pablo no era casado. Y muchos de los colaboradores de Pablo no eran casados. Sabemos que Sila no era casado también por lo que dice la Biblia. O sea que si el requisito para servir en el ministerio es estar casado, muchos hombres en la historia hubieran estado descalificados. Y no solo eso, sino que el mismo Pablo, en la primera epístola a los Corintios, le dice que los que tengan don de continencia, es mejor que no se casaran, precisamente para que puedan servir al Señor sin impedimento, él dice, para que sin impedimento sirváis al Señor. O sea que el mismo Pablo recomienda, en caso de que tenga un don de continencia, quédese soltero como yo, así mismo dice, para que pueda servir mejor. O sea que tampoco creemos que el texto se esté refiriendo a que tiene que estar obligatoriamente casado. Con todo, nosotros sí pensamos que lo ideal, en el contexto que nosotros estamos viviendo, con todas las tentaciones sexuales que hay hoy que no escapan al ministro, lo ideal es que el hombre que se escoja para el ministerio esté casado, a menos que él esté convencido de que él posee el don de continencia que dice la palabra. Otra interpretación que se ha dado a esta expresión marido de una mujer, que parece ser a la que se refiere específicamente el pasaje por el contexto, porque él está describiendo el carácter moral de este hombre, es que se está refiriendo simplemente a su relación con el sexo opuesto. Está diciendo que en el caso de un hombre casado, su mente, su corazón y por supuesto su cuerpo deben pertenecer a una sola mujer. En la práctica, que no es un hombre picaflor, que no es un hombre dado a coquetear con todas las mujeres de la iglesia, esa es la idea. No es un hombre al que se le conoce ningún tipo de conducta inapropiada o indecente o algún tipo de pecado en lo que respecta a su trato con el sexo opuesto. Y esa parece ser la interpretación, ¿verdad?, que más se acomoda a lo que Pablo está diciendo allí, pero también se debate un asunto más, y es si cuando Pablo habla allí de marido de una mujer, está diciendo que no debe ser una persona divorciada y recasada. Es decir, o sea, una persona que se divorció y se casó, o sea, no que se casó 2 veces porque murió su pareja, en ese caso la Biblia dice que se puede casar sin problema, sino que se divorció por cualquier otra causa y se casó nuevamente. Al parecer, el texto no se refiere específicamente a eso, pero entendemos que es algo que debe ser considerado también. Y de hecho es la posición de nuestra iglesia de Convertidos a Cristo, que no ponemos a un hombre en el ministerio divorciado y recasado. Y le voy a dar 3 argumentos bíblicos para eso. Primero, esa misma expresión se usa otra vez en esta carta, en 1 Corintios 5:9, si usted quiere voltear su página, la puede ver allí. Pablo la aplica a las viudas. En ese contexto dice que haya sido esposa de un solo marido, mujer de un solo hombre, dice allí. Y la mayoría de los comentaristas entiende que en ese contexto se está refiriendo a que no sea una mujer divorciada y recasada. Entonces, si de verdad la expresión allí parece apuntar a que incluye la idea de no divorciada y recasada, entonces debemos asumir que donde quiera que se usa, en esta misma carta también incluye eso, o sea que eso es algo que nos apunta a eso. Todavía más, aunque digamos nosotros que, bueno, es que el texto no se refiere específicamente a eso, nosotros tenemos que considerar que un divorcio, hermanos, por la razón que sea, aun cuando se tenga base bíblica, como en el caso de fornicación,
de la pareja, ya nos habla de un problema en el matrimonio. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Un divorcio, por la razón que sea, está diciendo que hay un problema o que hubo un problema en el matrimonio del cual, ¿quién es el responsable del matrimonio? ¿Quién es responsable según la Biblia? El hombre. El hombre, como yo siempre le digo a los hombres en consejería, los hombres no son culpables de los pecados de su mujer, pero son responsables de ellos. Si no, pregúntele a Adán, ¿quién fue la primera que comió del árbol? Eva. ¿Cómo que se llama el pecado? El pecado de Adán, porque el hombre es el responsable. Así que, si el hombre divorciado no se descalifica por el requisito de marido de una mujer, se descalifica porque gobierna bien su casa, como dice el texto que vamos a ver más abajo. Y eso lo entienden aún hombres. Usted puede coger comentarios que dicen, no, eso no se refiere a divorcio, pero sí añaden, pero el divorcio ya muestra que no es un hombre que supo manejar bien su matrimonio o su casa, ¿verdad? Como manda la palabra. Todavía más, si no le convencen esas dos de que el pasaje parece incluir eso en otro contexto y de que ya está hablando de un hombre que no pudo gobernar bien su casa, todavía le doy otra razón bíblica más, y es que, como les dije, el espíritu de este pasaje, hermano, lo que hay detrás de todos estos requisitos. De hecho, usted ve que cuando lo dice en Tito hasta cambia alguna cosa, porque el punto no es dar detalles específicos. Lo que nos quiere llevar el pasaje es que el hombre que vamos a poner allí debe ser, como le dije ahorita, un modelo de cristianismo para toda la iglesia. Debe ser el que la gente mira, es el hombre que hay que imitar, y la familia que la gente mira dice, esa es la familia que hay que imitar. O sea que debe ser un hombre que pueda servir de modelo de lo que es un esposo. ¿Y cuál es el modelo ejemplar de un esposo? El que mantiene un matrimonio hasta que la muerte lo separe, como el Señor manda. Eso es lo que queremos, ese es el ideal para el cristiano, que se casa hasta que se muere con una persona, pero no solo eso, su familia debe representar el ideal de lo que es una familia cristiana, y ese ideal es el de una familia sin los problemas que son propios de los matrimonios mixtos, que por si usted no sabía eso, los problemas de parejas divorciadas y recasadas son comunes, tan comunes que existe un acápite en consejería y en psicología y en psiquiatría. No le estoy hablando de consejería bíblica. En consejería secular hay un acápite para esos tipos de problemas que se llaman matrimonios mixtos, porque los tiene. Entonces nosotros queremos, y es el espíritu del pasaje, que la familia pastoral sea una familia que sirva de modelo a las demás. Así que sobre esa base es el punto de vista de nuestra iglesia y de sus pastores, que nosotros no ponemos en nuestra iglesia hombres divorciados en el ministerio pastoral, y de hecho vamos a ver tampoco en el diaconado, que es este requisito también está para los diáconos. Con todo, nosotros no somos dogmáticos en esto, hay iglesias que piensan diferente, hay pastores por ahí muy famosos que son divorciados, es que usted conoce, famosos internacionales, divorciados y hasta recasados, los hay, y nosotros no nos metemos en eso. Cada cual dará cuenta de sí, cada cual debe estar con su conciencia limpia de que está haciendo lo que la palabra de Dios dice, ni nos vamos a separar de ninguna iglesia ni de ningún hermano porque tenga personas divorciadas y recasadas en el ministerio. Con esto tampoco quiero decir, hermano, que una persona divorciada no puede servir en la iglesia, ¿ok? Usted puede servir en todo. Lo que estamos diciendo es que usted no puede ocupar el puesto, el oficio de pastor o diácono, como vamos a ver más adelante. Pero después usted puede servir en cualquier ministerio para el que el Señor lo ha dotado y lo ha capacitado, a un ministerio de enseñanza. Si usted tiene don de enseñanza, puede enseñar. Lo que no puede estar en el oficio de pastor. Continuando entonces con el texto, vamos a ver si es verdad que ahora que llevamos 2, nos quedan 14 cualidades más. Las próximas 3 están muy relacionadas. Dice el texto que debe ser sobrio, prudente y decoroso. Las 3 tienen que ver con una misma área de la vida del hombre. Está hablando de que debe ser una persona en control de sí mismo. Cuando dice sobrio, la idea es esa, controlado, restringido. La palabra literalmente es restringido. Algunas versiones lo traducen como moderado, otras lo traducen como con control propio. Y el punto es que estamos hablando de un individuo que no es dado a excesos, ese es el punto. El hombre no es dado a excesos en ningún área de su vida, no es un comprador compulsivo, no es un glotón que no sabe poner freno a su boca,
no es una persona descontrolada en cuanto al entretenimiento o al tiempo de ocio o su fijación por los deportes. De hecho, hay una anécdota muy penosa en nuestra iglesia de un pastor que perdió su ministerio precisamente porque era demasiado aficionado al béisbol. Y usted sabe, yo no sé si usted sabe que las ligas en nuestro país de béisbol, ¿cuál es el día que juegan principalmente? La liga de béisbol, los domingos. Usted sabe lo que hacía ese pastor, que él era tan aficionado con el béisbol que él se iba tempranito a jugar béisbol los domingos para luego del play coger para la iglesia. Pero como usted sabe que el juego, como dice el refrán, la bola es redonda pero viene en una caja cuadrada, a veces ese juego se iba a traer ni se entendía y el hombre llegaba cada rato tarde a la iglesia. Y obviamente eso le costó el ministerio. Bueno, el punto es ese, no debe ser un hombre demasiado dado a, ese es el punto. Nadie puede decir, es que este hombre es demasiado esto. Ni siquiera, déjeme decirle, demasiado dado al ministerio. Y usted dice, ¿cómo así? Así mismo. Hay hombres que por estar demasiado ocupados en el ministerio descuidan otras áreas de su vida y pierden su ministerio. Descuidan su familia, descuidan su matrimonio. Yo siempre les he dicho, el problema de muchos pastores es que se ganan a miles de este lado y pierden a su mujer y sus hijos de este lado, porque están tan ocupados en el ministerio que no tienen tiempo para su mujer y sus hijos. Hay un desbalance allí. Este hombre debe saber manejar todas las cosas, incluso puede ser que esté tan ocupado en el ministerio que no tenga tiempo para su relación personal con el Señor, que es algo que es más asombroso todavía. Pero a veces el hombre está tan ocupado en la obra del Señor que no tiene tiempo para el Señor de la obra. Y eso pasa más de lo que usted se imagina. Así que debe ser un hombre equilibrado, no dado excesos en ningún área de su vida. La otra palabra, prudente, es lo mismo, habla de control, pero esta se relaciona con su mente y sus emociones, más que con las acciones. Tiene que ver con que es un hombre cuyos pensamientos y sentimientos están bajo control. Y esto, hermano, es muy importante. Mire, si usted busca las estadísticas de pastores, en los últimos años hemos tenido un aumento increíble de suicidio de pastores. ¿Usted oye lo que yo le estoy diciendo? Muchos pastores en los últimos años se han suicidado, se han quitado la vida. Y la razón es porque, créame, hermano, que las presiones que tiene un hombre en el ministerio son muchas, muchas. De hecho, si es un verdadero pastor, él no solamente lleva arriba la carga de sus problemas, él lleva sus problemas y los de toda la congregación, los lleva encima. Y es por eso que si nosotros ponemos en el ministerio un hombre que batalla con problemas emocionales, con problemas mentales, estamos hablando de un hombre dado a la depresión, o un hombre dado a la ansiedad, o una persona que reacciona de manera histérica ante situaciones de crisis. Si ponemos un hombre así en el ministerio, es una bomba de tiempo lo que estamos poniendo. Eventualmente va a reventar por algún lado. Así que tiene que ser un hombre en control de sus emociones y de su mente, así como de su vida en todas las áreas. Y la quinta palabra, que es decoroso, también nos habla de control, pero en este contexto se refiere más a su apariencia y presencia. De hecho, es la misma palabra que yo le dije que se usa en 1 Timoteo 2:9, cuando habla de la mujer que dice que no debe vestir de manera extravagante, la misma palabra, y esa es la idea. El pastor no debe ser una persona extravagante, una persona escandalosa, bullosa. ¿Te ha visto este tipo de gente que donde quiera que está, ¡guau, guau, guau!, y llama la atención? No debe ser este tipo de persona. No debe ser un payaso, no debe ser un loco, no debe ser un sinvergüenza. No, tiene que ser una persona ecuánime. Tiene que ser una persona con nunca salida de tono. Esa es la idea. Eso no significa que tiene que ser aburrido, o que tiene que siempre tener una cara larga y seria. No. Debe ser, de hecho, vamos a ver, una persona sociable y una persona amable, pero siempre ecuánime, siempre manteniendo una conducta apropiada, nunca salida de tono, extravagante o nada de eso. En sexto lugar, si usted mira el pasaje, dice que debe ser hospedador. Y sobre esto dijo alguien una vez que un pastor debe mantener siempre la puerta de su corazón, pero también la de su casa abierta para los demás. Y la idea es que debe ser una persona dispuesta a recibir a otros en su hogar, y no solamente los hermanos de su iglesia, sino que debe estar dispuesto a abrir su hogar y ponerlo a la disposición de la obra de Dios en cualquier manera que sea necesario. De hecho, cuando la Biblia habla de hospedar, y habla mucho de hospedar como una virtud cristiana,
a lo que se está refiriendo principalmente no es a recibirnos unos a otros en nuestros hogares, eso está incluido. De hecho, dice recibíos unos a otros, la palabra de Dios. Pero el hospedar en la Biblia tenía que ver principalmente con recibir predicadores itinerantes, recibirlo en tu hogar, cuidar de ellos, sostenerlo en lo que el hombre hacía su trabajo y luego ayudarlo en su camino. De hecho, tenemos una carta de la Biblia, que es tercera de Juan, nosotros la estudiamos aquí, donde el apóstol Juan precisamente encomia a Gallo, un discípulo suyo, por esa misión de hospedar, de recibir misioneros. Así que la idea de hospedador es que tiene que ser un hombre con su puerta siempre abierta para los hermanos de la iglesia, pero también que ponga todo lo que posee a la disposición de la obra de Dios. Séptimo lugar, si usted mira el pasaje, nos dice que este hombre debe ser apto para enseñar. Y hay dos observaciones importantes que yo quiero hacer sobre este requisito bíblico. Que sea apto para enseñar es uno, hermano, óigame, una de 16 cualidades que la Biblia presenta aquí en 5 áreas específicas de su vida, ¿ok? Aquí habla de su carácter moral, de su vida familiar, de su reputación y de su habilidad como maestro. Entonces yo lo que le estoy diciendo es una de 16 en 5 áreas diferentes, y ni siquiera es la primera, es la séptima en la lista. ¿Y por qué estoy sazonando esto? Porque nosotros con mucha frecuencia somos deslumbrados por la retórica de un hombre y creemos que todo el que predica bonito y habla bonito debe ser pastor. No es así, hermano. Ser apto para enseñar es un requisito, ni siquiera el primero. Si eso fuera todo lo que se necesita, Pablo dijera, alguno en el obispado sabe predicar, ponlo, pero no es así. Te da una lista de 16 y en el medio te mete apto para enseñar. Así que por un lado nosotros tenemos que estar claros, por el hecho de que un hombre sea buen predicador, por el hecho de que hable bonito, que sepa enseñar, eso no significa que debe estar en el ministerio. Tener dones de enseñanza no lleva implícito un llamado al ministerio pastoral. Los dones no son más que habilidades para servir y usted puede usarlo en cualquier área. De hecho, ese es el gran problema que yo les decía de los que usan el argumento de que porque una mujer sabe predicar debe ser pastora. No, ¿y quién le dijo eso? Es que los dones no implican un llamado a un oficio. Los dones lo que son es un llamado a servir en cualquier área. Y una persona puede usar sus dones de enseñanza de muchas maneras en la iglesia, que no tiene que ser desde el oficio pastoral. Así que lo que le estoy diciendo con esto es que aun si un hombre sea el mejor predicador del mundo, que deslumbra a todos y deja todo con la boca abierta cuando predica, si no cumple con los otros 15 requisitos o falla en cualquiera de ellos, no debe estar en el ministerio pastoral, ¿ok? Porque ese es uno de 16 cosas que nosotros debemos buscar. Ahora, en el otro lado de la balanza, también nosotros tenemos que decir que nadie debe ser puesto en el ministerio pastoral si no puede, si no tiene la capacidad para enseñar. ¿Por qué? Porque la manera como el pastor realiza su labor de edificar la iglesia, de perfeccionar a los santos, de apacentar las ovejas, es por medio de la administración oportuna y adecuada de la palabra de Dios. Así que si este hombre no tiene cualidades, capacidades para enseñar en lo público y en lo privado, no debe estar en el ministerio pastoral, aunque sea el mejor cristiano del mundo. ¿Usted me oyó? Eso sería como poner un chofer que no sabe manejar. Él es el chofer, cada vez que coge el carro lo choca, pero él es el chofer. ¿Y por qué lo tienen de chofer? No, porque él no sabe manejar, pero mira, él es muy buena persona. Y a él le gustan mucho los carros. Y tú sabes, él conoce bien la mecánica de ellos y le encanta pasar tiempo con los carros. Está muy bonito, pero no debe ser el chofer si no sabe manejar. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Puede ser el mejor cristiano del mundo y un cristiano muy bueno y que le gusta pasar tiempo con los hermanos, pero si no tiene dones de enseñanza, no debe estar en el ministerio. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de esos dos extremos. Simplemente porque predica bonito, vamos a hacerlo pastor. O porque es muy buena persona, vamos a hacerlo pastor, muy buen cristiano, aunque no tenga la capacidad de enseñar y ministrar a la iglesia con la palabra de Dios. Ahora, debemos tener presente también que cuando la Biblia dice aquí apto para enseñar, no solamente se refiere a las capacidades, sino también a la preparación. El hombre que anhela obispado, y yo mencioné esto la otra vez, antes de ser ordenado al ministerio, debe ser preparado para el ministerio, hermano. Como toda vocación. Usted no se somete al bisturí de un hombre que no ha sido entrenado como cirujano, ¿o sí?
Bueno, él nunca ha estudiado eso, pero él cree que lo puede hacer. Vamos a ponerte a que te opere. No, usted busca un cirujano que haya estudiado eso y se haya preparado. Pues lo mismo en el ministerio. Vamos a poner un hombre que no se ha preparado a trabajar con las almas de la gente. No, tiene que ser una persona que se ha preparado. Esa preparación puede ser, como dije la otra vez, en su misma iglesia, con sus pastores. Eso es válido, que sus pastores lo entrenen. Puede ser en una institución que lo capacite para eso, pero debe prepararse antes de ser ordenado. Y en los días que estamos viviendo, como dije la otra vez, vuelvo y recomiendo, es bueno que tenga algún tipo de preparación con aval académico todavía. ¿Para qué? Para que no le pase como a mí cuando fui a renovar mi visa, recién entrado al ministerio, y me dice la que estoy hablando, me decía, ¿a qué es que usted se dedica? Digo, yo soy pastor, y me dijo, enséñeme su título, que lo califica usted para usted ejercer el ministerio. Y yo le dije, bueno, yo fui entrenado por mi pastor y estoy actualmente en el seminario, y por esa me salí, pero me exigieron que yo tuviera un título que le enseñara de que yo había sido calificado para trabajar en el ministerio. Así que es recomendable que se haga de esa manera en nuestros días. En octavo lugar, la octava cualidad del pastor que dice el pasaje es no dado al vino. El tema de la bebida alcohólica es un tema muy conflictivo en la iglesia, porque usted tiene de todo, de todas las opiniones de esto. Están desde un lado los que prohíben todo uso de alcohol para los creyentes, ni manita limpia lo dejan usar porque eso tiene alcohol. Y los cristianos no bregan con alcohol. Hay gente que usa acetona, será, no sé. Porque nada de alcohol para los cristianos. Y por el otro lado están los que dicen que en honor a la libertad cristiana podemos beber lo que sea, porque la libertad cristiana nos da libertad para eso. En el medio están los que hablan de beber vino, pero no otras bebidas, y entre esas hay de todo, señores, de todas las posiciones del mundo en cuanto a las bebidas alcohólicas y los cristianos. No me voy a meter en eso, ya hemos hablado de eso en otros pasajes. El punto de este pasaje es que el pastor, como dice ahí, no debe ser dado al vino. Eso quiere decir, no debe ser un hombre dependiente del vino, gobernado por el vino, conocido por su deseo de beber vino, por su tendencia a beber. No debe ser un hombre conocido porque se da los tragos, esa es la idea, simple y sencillamente. No ser conocido por eso, no ser dado a eso, no ser afín a eso. Ese es el punto. De las que siguen, las 5 siguientes, 3 tienen que ver con su trato con otras personas y 2 con su relación con el dinero. La número 9 es no pendenciero, la relación con otro no pendenciero, sino amable y apacible. No pendenciero trae la idea de una persona que no es dada a agredir a otros, sea con palabras, sea físicamente, esa es la idea. Literalmente la palabra en el original, no un agresor, eso es lo que dice, no un agresor. De hecho, como dicen los americanos, no un bully. Yo busqué un diccionario que tengo en inglés de palabras griegas del Nuevo Testamento y traduce esa palabra en inglés bully. Bully, no debe ser un bully, no debe ser, como dicen los americanos, esta persona que hace bullying, que es dado a atropellar, a agredir, a ofender a otros, ni físicamente ni con palabras. Por el contrario, debe ser una persona amable y apacible. Amable nos habla de la gentileza con la que trata a los demás, la mansedumbre. Aún, déjeme decirle, cuando es provocado o tratado injustamente, debe ser un hombre que siempre responde con amabilidad. El ejemplo más grande, obviamente el ejemplo más grande de todas es nuestro Señor Jesucristo, pero en esto nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo tremendo. Usted sabe que al Señor Jesucristo le vivían buscando la boca, ¿verdad? Lo vivían enchinchando, como decimos aquí. Ellos buscaban ocasión para, vamos a atizar a este hombre, a ver si lo sacamos de su casilla. Pero el Señor siempre, mire, respondía con toda la mansedumbre del mundo, aun cuando se molestaba mucho con los que lo provocaban. Ahora, una aclaración que tenemos que dar es que eso no significa que el pastor no puede nunca levantar la voz o nunca confrontar lo que está mal y al que está mal. De hecho, nosotros tenemos todo un capítulo de Mateo donde el Señor arremetió duramente. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes? Contra los escribas y fariseos. Le llamó hipócritas como 17 veces en público. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Le llamó sepulcros blanqueados, le llamó generación de víboras. Señores, yo digo que si el Señor Jesucristo viniera de incógnito en nuestro día, dijeran que Él no es cristiano, mucha gente. Porque la gente cree que el cristiano no puede ni hablar duro. Tú tienes que estar siempre como así.
No, a veces hay que pararse duro. Y cuando hay que condenar lo que está mal, hay que condenar lo que está mal. Y el Señor lo hizo. Ahora, nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es una confrontación pública de lo que está mal hecho y lo que es una confrontación personal y privada con el pecador. Y usted puede ver esa diferencia en las Escrituras. El Señor habló durísimo de los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Sin embargo, cuando vino un fariseo donde él, Nicodemo, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, mira, víbora, No, él lo recibió con mucha amabilidad. Esa es la actitud. Y vemos lo mismo en Pablo, Yo no sé si usted ha visto que dicen que los corintios decían que las cartas de Pablo eran duras, pero la presencia débil. Y la idea era que cuando Pablo mandaba cartas, que de hecho lo hacía bajo la inspiración del Espíritu, bajaba fuego del cielo, compadre, y condenaba el pecado y condenaba a todo el que estaba mal. Pero cuando tenía el pecador de frente era mansito con él. Y la gente dice, yo no entiendo a este hombre. Este hombre escribe una carta que hay que salir huyendo, pero entonces cuando está frente a ti te habla como con esta dulzura. Pero es que esa es la idea, eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que debe ser el pastor. Implacable para condenar el pecado, para decir eso está mal, eso no es así, eso no lo vamos a hacer así. Pero cuando tiene al pecador de frente, con toda la mansedumbre del mundo, para ver si puede precisamente ganarlo, para que se arrepienta y venga a la verdad. En número 11 dice que el pastor debe ser apacible y eso va por esa misma línea, ¿verdad? Debe ser un hombre que no es pendenciero, no es un agresor, sino amable y apacible. Y apacible nos habla de una persona, como su nombre dice, dada a la paz, es conciliadora. Es una persona que evita por todos los medios la contienda, no es dado a los pleitos, a los problemas, sin comprometer la verdad, por supuesto, ni la práctica cristiana correcta, pero debe ser un hombre que, como dice la Biblia de todos los creyentes, en cuanto depende de él, está en paz con todos. Lo que él tenga que hacer para no tener problema con nadie, él lo va a hacer, porque él no quiere tener problema con nadie. Esa es la idea de apacible. De hecho, como le dice Pablo a Timoteo también, en la segunda epístola, en el capítulo 2, él le dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija aún a los que se oponen, aún los que le están haciendo la contra, lo corrija con mansedumbre. La número 12, y aquí entramos, casi estamos acabando, hermano, aguante un chin. Las dos siguientes tienen que ver con su relación con el dinero, como le dije, los bienes materiales, y nos dice, en 12º lugar, que no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Y la idea es que no es una persona dispuesta a cualquier cosa por ganar dinero. Usted ve a esa gente que entran en toa para ganar dinero. No, así no debe ser. El que aspira al ministerio, la iglesia debe asegurarse que no sea una persona dispuesta a cualquier cosa por ganancia de este mundo. No debe ser conocido por hacer negocios turbios o irregulares. No debe ser una persona que recorta esquinas para ahorrarse 2 pesos, que busca de estas estrategias para evadir y no pagar cosas. No debe ser ese tipo de persona. Y no debe ser avaro, dice, número 13, no un tacaño. Debe ser una persona generosa. La generosidad es una virtud cristiana que está en la Biblia y el pastor debe ser ejemplo a la congregación de generosidad también. Así que si seguimos, nos faltan 3 nada más, hermano. Aguante, que ya estamos acabando. Dice aquí, las 3 que siguen tienen que ver con su vida familiar, su madurez y su reputación. Versículo 4, requisito número 14, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este gobierno de su casa tiene que ver con todo lo que tiene que ver con su familia. O sea, es un hombre que administra bien su hogar en todas las áreas. Dice, de hecho, entre paréntesis, si usted se fija, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? La idea es que este hombre está llamado a cuidar y a gobernar la familia de Dios entera, y si tiene problemas para gobernar 5, que es lo que hay en su casa, 4, 6, va a poder gobernar una familia de 200, 300. No debe estar en el ministerio un hombre así. Este cuidado de su casa, por supuesto, gobierno de su casa, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con su hogar, desde las finanzas. Un hombre que es conocido por problemas y por lío y por deudas no debe estar en el ministerio. Acuérdese que los pastores, el cuerpo pastoral, son los principales administradores de la iglesia. Y si tienen bancarrota una empresa
como un hogar, imagínese una iglesia. No debe estar en el ministerio un hombre con problemas financieros en su hogar, pero también habla de la relación que mantiene con su mujer, por supuesto. Como decíamos ahorita, un hombre con problemas matrimoniales, ese es el modelo que queremos para la iglesia de pareja. O ese es el consejero que queremos para la iglesia y ni siquiera puede llevar una buena relación con su mujer. Y lo mismo con sus hijos. Debe mantener una buena relación con sus hijos y específicamente dice el pasaje que debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, no debe tener hijos acusados de rebeldía, acusados de desobediente o de irrespetuoso. Cuando un pastor o un hombre que aspira al ministerio tiene hijos no creyentes, de hecho, en Tito, el apóstol Pablo lleva esto más lejos y dice que los hijos del hombre que se va a poner en el ministerio deben ser creyentes. Si no tiene hijos creyentes, no debe ser puesto en el ministerio. Si tiene alguno de sus hijos que no sea creyente, no debe ser puesto en el ministerio. Eso es algo objetado por muchos. De hecho, te le busca la vuelta. No, ahí creyente no significa creyente, significa otra cosa. En todos los demás pasajes, esa misma palabra es creyente, pero ahí es otra cosa. Porque usted sabe que eso no depende de él. ¿Quién es que salva? Es el hombre que salva. ¿Quién es que salva? ¿Quién es que salva, hermano? Dios es el que salva. Entonces te dicen es Dios que el que salva, o sea que eso no depende de él, no se le puede exigir que sus hijos sean creyentes, pero aquí que está el detalle. Dios es el que salva, 100% de acuerdo. ¿Y quién es que llama al ministerio? ¿Y quién es que pone gente en el ministerio? Pues no hay ningún problema, es el mismo que contrata para el ministerio, que tiene que salvarlo. Y es precisamente ahí donde tener hijos creyentes se convierte en una evidencia de que es llamado. Hasta lo que no depende de él, Dios se lo ha dado. Su familia entera es cristiana. Si no es así, entonces Dios mismo, el Dios que llama al ministerio, está diciendo, no, ese no lo pongan en el ministerio. Por eso es que es una evidencia de que es un hombre llamado. Porque hasta estas cosas que dependen completamente del que llama, las tiene. Dios que llama se va a asegurar que el hombre que él llama cumpla con todos estos requisitos. En penúltimo lugar, nos habla de la madurez, versículo 6. Este es el requisito número 15, dice, no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Literalmente, neófito, eso es una expresión entera en el original, es no una planta nueva, no una plantita nueva, refiriéndose a que debe ser una persona madura en la fe. No debe ser una persona con poco tiempo en el evangelio, pero no solamente tiene que ver con el tiempo, o sea, no un recién convertido. Pero acuérdese que la madurez cristiana no tiene que ver con tiempo solamente. Hay personas con 20 años en la iglesia y son niños todavía. Igual hay personas con mucho menos tiempo en la iglesia que son maduras en la fe. Entonces, la idea central es que sea una persona madura, que haya dado evidencia de madurez cristiana. ¿Por qué? Pablo nos dice, ¿cuál es el peligro de poner un neófito en la iglesia que se envanezca y caiga en la condenación del diablo? Que le pase como a Satanás, que se le suba los humos a la cabeza y comience a creerse que es más de lo que es. Usted sabe que ese fue el pecado del diablo, ¿verdad? ¿Por qué cayó el diablo? Porque el diablo estaba puesto allá arriba, era el más hermoso de todos los ángeles, posiblemente el más poderoso, y estaba puesto encima de todo, lo único que tenía por encima de él era Dios. ¿Y qué pasó con el diablo? Que comenzó a creerse más de la cuenta y comenzó a creerse la gran cosa, hasta dijo, voy a subir y voy a poner mi trono junto al Altísimo. Le dijo como Balaguer la Peña, 2 tú y 2 yo, le dijo a Dios, vamos a gobernar entre los dos, 2 tú y 2 yo. Esa fue la idea. Empezó a creerse Dios y por eso fue expulsado, y eso es lo que está diciendo. Si usted pone un hombre inmaduro en el ministerio, lo que va a pasar es que va a empezar a creerse la cuarta persona de la Trinidad. Y el hombre va a empezar a gobernar la iglesia como que ese es su colmado, como que eso es de él ahí. Y va a empezar a enseñorearse de la gente. Así que debe ser una persona que haya dado evidencia de madurez cristiana. Que por cierto, mientras más usted madura y crece en la fe, más chiquito usted se ve. ¿Usted está consciente de eso? La humildad es una cualidad típica del cristiano maduro. Mientras más crece el cristiano, más chiquito se ve. Por eso es que debe ser una persona madura. Finalmente, hermano, llegamos al final, versículo 7. Dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y eso nos habla de su reputación de ahí para afuera. ¿Cómo así? No, porque es que aquí todos parecemos cristianos. Yo no se lo he dicho eso otra vez. Yo lo veo desde aquí, todos se ven tan cristianos.
Y aquí en la iglesia toda la gente habla así muy cristianol. Hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está todo? Y todo muy bonito y todos parecemos cristianos aquí, pero y en el trabajo también. Se ve ese cristianismo, esa es la idea. Este hombre debe tener el mismo testimonio que tiene la iglesia en su trabajo y con sus vecinos y en la universidad y en donde sea que él se relaciona fuera de aquí. Si aquí lo consideramos buen cristiano, también tienen que considerarlo en su trabajo. Que no le pase como al ingeniero, usted sabe, ¿verdad? Que aquí era evangélico y en su trabajo era evandiable, le decía el haitiano. No, tiene que ser un hombre con un testimonio cristiano dentro y fuera de la iglesia, dice allí, para que no caiga en descrédito, para que no blasfeme a la iglesia y el nombre de Cristo. En conclusión, hermanos, concluyendo, si usted vio todo lo que aquí se pide y todo lo que hay que buscar, nada más hay una pregunta que hay que hacer después de ver todo esto, y es la que Pablo hace en otro pasaje donde dice, y para esta cosa, ¿quién es suficiente, hermano? ¿Y quién, pastor, califica entonces? Bueno, hermano, mire, nosotros tenemos que decir dos cosas. Una, la realidad es que nadie, oiga lo que voy a decir, nadie cumple con el 100% de esta cosa el 100% de los días de su vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Cualquiera en algún momento coge un mal pique, ¿o no? Cualquiera en un momento puede haber hecho algo, se metió en un negocio que no debió meterse, cógelo, qué lío. Por eso es que el pasaje, la manera como está construido el pasaje, no es que nosotros vamos a andar con una lupa a revisar cada día específico de la vida del hombre. A ver, mira, ahí ya por eso se descalificó. Esa no es la idea. Lo que la Biblia nos llama es examinar la vida en general del hombre. Fíjese que el texto no dice que nunca haya bebido. Eso es lo que dice. Dice no dado al vino. Esa es la idea. No dice que nunca haya agredido a nadie. Eso no es lo que dice. Dice que no sea un agresor. Nos está mandando a examinar la vida, el estilo de vida. No es que un día lo hizo. No, ese no es el punto. Lo hace con frecuencia, es dado a eso. Ese es el punto. Se nos llama a examinar la vida completa de las personas para entonces sobre esa base decidir si cumple con estos requisitos. Pero aún así, hermano, nosotros tenemos que admitir que se requiere mucha gracia de Dios. ¿Usted está consciente? Ser ese hombre que dice, nada más con la gracia de Dios, que una gente puede hacerlo. De hecho, por eso es que es una evidencia de que es un hombre llamado, porque es un hombre con gracia excepcional. Es un hombre donde la gracia de Dios ha sobreabundado, que su testimonio cristiano en todas las áreas es tal que la gente tiene que decir, es que espérate, que estamos hablando de otra cosa. Ese es un hombre que tiene a Dios de su lado y que Dios está trabajando en su vida. Y es por eso que cuando nosotros encontramos hombres así, hermano, eso es una bendición de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios en Efesios capítulo 4 nos dice que literalmente los pastores y maestros de la iglesia son regalos de Dios. Regalos que Cristo compró en la cruz del Calvario. Cristo no solo compró nuestra salvación eterna, Cristo en la cruz compró nuestra salvación eterna y todo el proceso para llevarnos allá, incluyendo hombres, que Él nos iba a dar como regalo a los creyentes para que cuidaran de nosotros. Hermanos, es una bendición si tú tienes pastores que cuidan de ti, sobre todo si son pastores fieles, como dice la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar mucha gracia en esta iglesia, porque nosotros tenemos aquí por lo menos dos, que son hombres idóneos para el ministerio, que son nuestro pastor Mayén y nuestro pastor Valdeira. Compadre, no son hombres perfectos, señores, no son hombres perfectos, pero son hombres fieles y son hombres idóneos. Y esta iglesia debe estar muy agradecida con el Señor y con sus pastores, porque es una bendición de Dios esos dos hombres que el Señor nos ha dado. En cuanto a su otro pastor, el de repuesto, usted ve, el de repuesto, siga orando por él, hermano, porque no hay de otra. Ore por él, que el Señor siga puliéndolo y siga preparándolo. A ver si, por lo menos cuando los otros no estén, él puede llenar el zapato de ellos. Aunque tenga que ponerse 2 o 3 medias, porque a veces uno así, usted nunca hizo eso, para llenar un zapato, se ponía 2 medias gruesas. A lo mejor con media gruesa él la llena, cuando ellos no estén ya presentes. Pero demos gracias a Dios por la bendición de los hombres que nos ha dado y sigamos orando, que el Señor de la mies sigue enviando obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por estos requisitos, Señor, porque aunque se ven tantos y tan grandes, sabemos, Señor, que tú eres el que llama y el que capacitas.
Y tú, Señor, los otorgas soberanamente y por gracia a aquellos que tú has escogido para esta gran labor, para esta buena obra, como dice tu palabra. Y queremos darte gracias de manera especial por nuestros pastores. Gracias por el pastor Mayén, gracias por el pastor Luis, gracias por su fidelidad, gracias por su ejemplo, gracias por su devoción, gracias por su entrega, gracias por su testimonio, gracias por la gracia que tú le has dado, Señor. Padre, sigue bendiciendo esta tu iglesia, sigue levantando aquí hombres que puedan seguir haciendo la obra, que puedan seguir con la antorcha encendida, corriendo la buena batalla de la fe hasta el día de Cristo. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, antes de bajar, quiero dar... ¿Dale usted?